A continuación, lo que vamos a ver es un ejemplo de aplicación de la arquitectura del producto y cómo finalmente construimos la arquitectura de un producto y llevamos a cabo esos 4 pasos que nombramos en el video anterior. ¿Cuál es la entrada para hacer la arquitectura del producto? Un análisis funcional. Si yo ya he hecho el análisis funcional y he identificado esas funciones principales de mi producto, entonces puedo desarrollar la arquitectura. Aquí tenemos este ejemplo donde ya está el desglose de las funciones y tenemos un producto que recibe tinta. Esa tinta es dosificada y entonces para dosificarla necesita una señal, que es una señal que aquí la vamos a ver, que es un ejemplo de un dibujo. Recibe esa señal del dibujo, define la cantidad a dosificar de tinta según la señal del dibujo y la va a liberar. Para liberarla entonces necesita una fuerza humana que es recibida por el producto, transmite ese movimiento y finalmente libera la tinta con la forma esperada. Entonces ya tenemos ese producto o esa estructura funcional del producto y vamos a partir de eso a crear la arquitectura. Nuestro primer paso de la arquitectura es justamente crear un esquema del producto con funciones principales y auxiliares. Aquí ya tenemos todas las funciones principales. Y las funciones auxiliares son, ¿cuáles son las funciones auxiliares? Son todas las funciones que me pueden hacer que funcione mejor el producto, pero no están relacionadas con los flujos importantes de mi material. Normalmente las vamos a ver que no tienen conexiones con los flujos, sino que me permiten mejorar el desempeño del producto. Lo ideal sería que no tuviera funciones auxiliares porque cada función implica un componente que finalmente me va a implicar un costo. Pero pues algunas son inevitables y también pues pueden traer otros beneficios además del rendimiento como tal del producto. Aquí hemos colocado una función auxiliar que es proteger los componentes, solo vamos a colocar esa función. Entonces, como vemos, no está conectada, pero me ayuda para que todos estos puedan funcionar mejor. Entonces hemos ya desarrollado nuestro primer paso de la arquitectura del producto y ahora pasamos a agrupar los elementos. Características para agrupar los elementos, entonces encontramos todas estas. Integración geométrica y precisión, entonces si algunas funciones tienen ya un componente o yo ya sé más o menos cómo son los componentes, entonces geométricamente puedo asociarlas para que estén unidas. Función compartida, entonces si tienen funciones muy similares, trabajan sobre un mismo elemento físico, pues de pronto puedo agruparlas para que trabajen sobre el mismo elemento. Similitud de tecnología o diseño en producción, pues si las estoy obteniendo por algún tipo de tecnología, mejor que las agrupe de una vez. Si me las entrega un proveedor, entonces que el proveedor de pronto de una vez me las entregue en un solo trozo las dos funciones porque tienen la misma tecnología. Localización del cambio, entonces como lo veíamos anteriormente, si tenemos que cambiar algo, se desgasta, entonces mejor hago ese trozo específico para poder hacer ese cambio. Agrupar por variedad, entonces el caso que hablábamos también de variedad en el video anterior, donde yo puedo seleccionar un componente y ese componente lo coloco con diferentes tipos, con diferentes formas y me permite generar una diversidad de productos y entonces puedo cambiarlos para tener diversos productos. Entonces basado en eso yo podría dejar un trozo específico para eso. Portabilidad de las interfaces. ¿Qué tan fácil es que yo pueda relacionar dos funciones que estén lejos geométricamente o espacialmente, digamos cuando tiene una relación? Entonces va a ser mucho más fácil relacionar algo que esté lejos espacialmente si tiene conexión de información que si tiene conexión de material. Entonces, porque yo quisiera que el material viajara lo menos por el producto para ahorrarme finalmente costos. Todos estos costos de conectar estas funciones son altos. Entonces, lo que quisiera es que esas interfaces no estén tan alejadas para que no tengan una gran transportabilidad dentro del producto. Mientras que
Entonces normalmente en los flujos de material se ve más fácil que quisiera que estén cerca mientras o estén en un solo trozo, mientras que los flujos de señal no tienen un impacto tan grande y bueno, los de energías también tendrán un impacto medio. Entonces de pronto quisiera agruparlos para que el flujo esté todo en uno solo. Y permitir la estandarización, lo mismo que hablábamos cuando hablamos de manera general de la arquitectura. Si yo tengo estos componentes y los fabrico para diferentes productos, pues los fabrico todos iguales y no tengo que cambiarlos. Aquí tenemos entonces esa agrupación, vamos a agrupar algunos. Entonces el primero, un trozo 1, digamos que este lo podríamos decir que justamente por variabilidad o localización del cambio, entonces proteger los componentes. Dejo ese trozo aparte porque lo podría cambiar y podría generar una diversidad de productos. Estos de acá podría ser por similitud de tecnología de producción. Miren que casi todos están trabajando sobre la cantidad de tinta a generar y a liberar, entonces podría ser ese caso. Estos dos que son asociados a funciones similares, que son de recibir tanto la señal como la fuerza. Tengo este trozo que lo dejamos especialmente para recibir la tinta y uno para transmisión del movimiento. Entonces se ha agrupado por diferentes razones, algunos por geometría, algunos sí están muy claras las razones, pero lo cierto es que hacemos agrupaciones y estas son las bases que uno debería tener en cuenta para hacer las agrupaciones. Después de hacer esas agrupaciones, debo asignarles unas disposiciones geométricas. Entonces aquí me van a salir entonces este trozo 2 que tiene estas tres funciones, lo voy a cumplir con esta estructura física que es una esfera. Entonces ese me va a permitir dosificar la tinta, medir, recibir esa señal de cantidad de dosificar y liberar la tinta. Esta esfera me va a permitir aplicar estas tres funciones. Para esta función de recibir la tinta tengo este cilindro donde lo aplicaremos, que se encargará de recibir la tinta. El de transmitir el movimiento tendré este cilindro también. El de este trozo se encargará de recibir la señal y recibir la fuerza. Y este de acá se encargará de proteger los componentes. Entonces tenemos cada uno de los trozos con sus funciones asociadas para cumplir. Ya que tengo esas estructuras geométricas, lo que vamos a hacer es mirar cómo son esas interacciones. Acá tenemos algunos de ejemplo, después vamos a completar toda la matriz, pero entonces veamos un ejemplo. Entonces en este tenemos, la mayoría son valores positivos, entonces vemos que el trozo 2 con el trozo 4 tienen una buena relación de información y de material. Entonces, ¿qué funciones? Esto se debe mirar muy de la mano de las funciones. Trozo 2, el trozo 2 que tiene todo lo de tinta con el trozo 4. Tiene una muy buena relación de material. ¿Por qué? Porque se transmiten justamente el material entre ellos. Es requerido que haya una cercanía entre esos dos trozos. De información también vemos que hay una buena una relación de información, mientras que espacialmente no es tan fácil como ajustarlos. Entonces, ¿cómo se podría trabajar eso? La energía no tiene un valor relevante. Recordemos que el 2 es una buena relación, el menos 2 es una relación negativa. Entonces, lo que finalmente hacemos aquí, al identificar que la mayoría son relaciones positivas, los vamos a ubicar geométricamente o espacialmente cercanos. Entonces ya hemos construido nuestra primera relación entre esos dos trozos. Con esto aquí vamos a completar la matriz con más valores. Vemos esto. En este caso lo que observamos es que el trozo 5 tiene muy buenas relaciones, en general positivas, tanto energía como materiales. Algunas de información, pero en general buenas relaciones, las otras son indiferentes. Entonces el trozo 5
podría estar cerca de cualquier otro trozo sin ninguna dificultad, y pues lo mejor es que estuvieran incluso cercanos. Entonces vamos a ajustar el trozo 5 a lo que hemos ajustado, tenemos actualmente en nuestro producto, y ya estamos configurando nuestro producto. Trozo 5 está cerca de todos los otros dos trozos y vamos a ir agregando los demás. Tenemos este caso. Este es un caso diferente. Justamente el trozo 2 con el trozo 3. El trozo 2, como recordamos, se encarga de recibir la tinta, dosificarla, mientras que el trozo 3 recibe la fuerza, recibe la energía. Entonces tienen una mala relación de energía, porque el impacto de esta energía podría dañarme la dosificación de la tinta. Tiene una mala relación de materiales, espacialmente tampoco es muy buena, y de información no es tanto el impacto. Entonces, en general vemos que tiene una calificación negativa. Quisieran que estuvieran muy lejos o que estén separados espacialmente, o en la organización de mi producto, y lo hemos colocado acá. Entonces el trozo 3 está lo más lejos que puedo del trozo 2. Y finalmente tengo el trozo 1. Miren que el trozo 1 tiene una relación aceptable con el trozo 2, con el trozo 4 y con el trozo 5. No tiene dificultades con el trozo 2, 4 y 5. Sin embargo, con el trozo 3 sí tiene bastantes calificaciones negativas. Recuerden que este se encarga de proteger los componentes. Entonces quisiéramos que este esté un poco lejos del trozo 3. Entonces lo vamos a ubicar acá. Está cerca del 2, del 4, del 5, pero el 3, que es este morado, no está tan cerca. Y con eso ya tenemos la estructura geométrica de nuestro producto. Ahora con nuestro producto, con una estructura geométrica, hay una medida que se hace usualmente, que es el índice de modularidad. Como hablamos anteriormente, un producto puede ser modular o integral, donde hablamos que modular tiene bastantes trozos y que cada trozo tiene unas funciones asociadas, mientras que un producto integral, la mayoría de las funciones se encuentran en un único trozo. Hay un índice que vamos a utilizar, que es el índice de modularidad, que nos tiende a decir simplemente si el producto es modular. Podríamos llamarlo modular o integral. Y aquí hay una división un poco difusa, o sea que la marcamos en el 50%, pero podría, según diferentes autores, podría estar en otros niveles, pero es suficiente. Y el índice de modularidad es el número de trozos sobre el número de funciones por 100. Aquí tenemos el cálculo de nuestro ejemplo. Vamos a ver nuestro ejemplo. Tenemos aquí nuestro ejemplo. Tenemos funciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mientras que trozos son esas estructuras ya geométricas, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son estas mismas que tenemos aquí resaltadas. Trozo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 trozos y 8 funciones. Y vamos a ver el cálculo de este índice de modularidad. Donde tenemos 5 trozos sobre 8 funciones, nos da 62,5. Como está por encima del mayor al 50%, llamaremos que tenemos un producto modular. Si nos fijamos bajo esta fórmula de cálculo, nosotros el máximo de funciones que podríamos tener es 8. 8 sobre 8 nos daría un 100%, entonces nos daría un producto perfectamente modular. Pero un producto integral sería, lo mínimo que yo puedo tener es un trozo que implemente todas las funciones, sería 1 sobre 8. Entonces la relación del 12,5 creo que nos da en este caso, que tendría que ser muy integral. Entonces simplemente es para poder diferenciar que mi producto tiende a ser muy modular o muy integral. Y tenemos esta forma de cálculo, y con eso tenemos todo lo que hemos desarrollado de arquitectura del producto, y la podemos aplicar en otros ejercicios posteriormente.